Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la cuarta charla jurídica de Alter Ego con el nombre de las incidencias dentro del procedimiento sucesorio. En esta ocasión, impartida por el maestro en Derecho y secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Familiar de Nezahualcóyotl, Gerardo Diosdado Maldonado. Les agradecemos a todos ustedes su presencia por estar esta tarde del 14 de agosto 2020 conectados para escuchar una charla más de su canal Alter Ego. A continuación, enunciaré las partes en las que se desarrollará esta cuarta charla jurídica y en primer lugar haremos una secuencia de la trayectoria del ponente de esta tarde, el maestro Gerardo Diosdado, y posteriormente él mismo nos compartirá su conocimiento en la citada charla, las incidencias del procedimiento sucesorio. Por último, en una tercera parte, daremos paso al cuestionamiento y sesión de preguntas y respuestas o comentarios de todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. Así pues, vamos a comentar la trayectoria del maestro Gerardo Diosdado, quien estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene maestría, estudios de posgrado en Derecho y actualmente se encuentra cursando el último semestre del doctorado en Derecho Civil en la Universidad CECIJUC, Campus Toluca. En su haber tiene varios diplomados cursados en la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad Toluca. A su vez, ha tomado diversos cursos en el Poder Judicial del Estado de México, entre los cuales podemos mencionar la formación para secretario judicial, superación personal, reforma procesal mercantil, oralidad en materia familiar y amparo. A su vez, ha tenido a bien cursar seminarios en la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Juicio de Amparo, Segundo Seminario de Jurisprudencia, Tercer Semanario de Ética Judicial, Curso de Cultura y la Legalidad, Transparencia y Combate a la Corrupción, entre otros. También se ha desarrollado en actividades docentes como catedrático por interino en la asignatura de la Facultad de Derecho de la UAMX en materias de Derecho Procesal, Derecho de los Bienes y las Sucesiones, Derecho Fiscal y Derecho Procesal Agrario. También ha sido integrante del claustro académico de la Dirección de Desarrollo Personal Académico de la UAMX, impartiendo los cursos Reformas Procesales en Materia Civil y Familiar, Reformas Procesales en Materia Mercantil, Derecho de las Obligaciones, Estrategias de Litigación, Medios de Defensa Fiscal y los Derechos Humanos en México a docentes en los campus Texcoco, Atlacomulco, Pirámides y Facultad de Derecho en Toluca. Se ha desarrollado también como abogado postulante, como abogado dictaminador de responsabilidades en la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, como ejecutor judicial en el Poder Judicial del Estado de México, como juez interino en el Poder Judicial del Estado de México y actualmente es secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Familiar de Nezahualcóyotl. Pues bien, después de hacer este breve recorrido por el amplio currículum que tiene el maestro Gerardo Diosdado, cedemos el paso a que haga uso de la palabra para impartir esta charla. Vamos a ver cómo se da inicio a las sucesiones. La primera fase de las sucesiones es la fase de la delación de la sucesión. Esta inicia con la denuncia de la sucesión y concluye con la resolución que emite el órgano jurisdiccional para determinar el reconocimiento de los herederos en tratándose de las sucesiones intestamentarias.
En tratándose de las sucesiones testamentarias, inicia con la denuncia de la sucesión y concluye con la audiencia en la que se lleva a cabo el reconocimiento y la validez del testamento. Dentro de esta primera fase de la sucesión es muy importante que tomemos en consideración que hay que advertir de forma primaria quiénes son los que se encuentran legítimos para entrar en la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. La sucesión testamentaria tiene una característica especial en donde el autor de la sucesión ha determinado por voluntad propia la transmisión de sus bienes. Entonces, en este sentido, los legitimados para entrar dentro de la sucesión del autor de la herencia son todos aquellos que se encuentran contenidos dentro del instrumento donde el autor de la sucesión dictó su última voluntad. Es decir, para la sucesión testamentaria no se requiere que haya incluso ningún rasgo de parentesco entre el autor de la sucesión y los posibles herederos, ya que el autor de la misma puede determinar incluso la distribución de sus bienes con personas totalmente ajenas a su entorno familiar, puede dejar sus bienes ya sea repartidos en una herencia o un legado. La herencia, recordemos que es la transmisión total de los bienes, y el legado es una parte proporcional de los bienes en donde el autor de la sucesión detalla de forma específica a quién le corresponde cada parte de sus bienes y las cargas o obligaciones que tendrán que cumplirse para que se pueda entrar dentro de la herencia. Sin embargo, tenemos también la sucesión intestamentaria o la sucesión legítima. La sucesión legítima tiene la característica que para que la persona esté legitimada para comparecer al proceso, necesariamente requiere de un rango de parentesco o entre el autor de la sucesión y los presuntos herederos. Aquí es donde empieza nuestro primer punto de conflicto dentro de las sucesiones, donde da inicio el primer momento de la fase de la delación, con la denuncia de aquellos que se creen con derecho a heredar a la persona que ha fallecido. Esto nos presenta complejidades muy específicas, porque dentro de esta fase es cuando se ataca la capacidad de las personas para poder heredar desde un punto de vista o desde otro punto de vista su legitimación para comparecer a la herencia. Vamos a ver que son dos puntos de trascendencia fundamental. ¿Por qué hablamos en un principio de la capacidad? Recordemos que todos tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Sin embargo, nuestra capacidad de ejercicio está limitada de acuerdo al Código Civil por ciertas circunstancias que ha determinado la ley que nos impiden ejercer de propia voluntad o por nosotros mismos algún derecho. Estas limitaciones, entre otras, son la minoría de edad, el estado de interdicción, o cualquier otro impedimento que nos impida demostrar o hacer valer por nosotros de forma directa nuestros derechos. Para esto de la capacidad tenemos que analizar que en un primer momento tienen que cumplirse con todos aquellos requisitos que establece la norma para que una persona pueda representar a otra. En este sentido estamos hablando de la
capacidad de la representación legal. Recordemos que la representación legal es aquella que confiere la ley a determinadas personas o a determinados órganos para que ejerzan las acciones que tienen conferidas en su favor todas aquellas personas que de alguna manera estén limitadas en su capacidad de ejercicio. En ese sentido, nos percatamos que en la mayoría de las ocasiones de las sucesiones quienes tienen derecho a heredar son los menores de edad, los hijos del autor de la sucesión o los menores que el autor ha determinado en su testamento que tienen derecho a la herencia. Esencialmente quienes tienen la representación de los niños, niñas y adolescentes son sus progenitores por propia disposición de la ley. Sin embargo, tratándose de las sucesiones, vamos a advertir una circunstancia especial. Esta circunstancia especial que se da entre los que la ley reconoce como sus representantes, se da por la cuestión de que en muchas de las ocasiones quienes ejercen la patria potestad se encuentran en conflicto con los intereses de los menores, los intereses propios de quienes ejercen la patria potestad y los intereses de los menores pueden encontrarse en pugna. Para este sentido se tendrá la necesidad que acudir a que el menor sea representado por un tutor especial. Aquí es donde se dan muchas veces las complejidades en los trámites de las sucesiones. También hablamos de aquellas personas que se encuentran en estado de interdicción o en limitación para exponer de forma directa su voluntad. Para esto surgen los incidentes sobre el nombramiento y remoción de tutores, que es uno de los principales incidentes que se dan dentro de las sucesiones. Vamos a hacer un breve análisis no muy detallado sobre lo que son las incidencias. Las incidencias son cuestiones alternas que surgen dentro del procedimiento que necesitan ser resueltas mediante un auto interlocutorio porque pudieran afectar en algún momento la determinación que se llegue a emitir en el fondo del asunto o incluso la relación procesal entre las partes. Los incidentes se llevan a cabo mediante la presentación de un escrito. Con ese escrito se da vista a la parte contraria para que dentro del plazo de 3 días ejercite su derecho de contradicción y exponga lo que a su interés convenga. Y dentro de estos dos momentos nos encontramos en fases procesales muy importantes. Tenemos la fase de la delación incidental y la fase de iniciación incidental y la fase de iniciación del periodo probatorio. Entonces, con los escritos de inicio del incidente y con el escrito de contestación se tendrán que aportar las pruebas necesarias que estimen las partes para acreditar la acción que en la vía incidental están ejerciendo. Dependiendo de la naturaleza de las pruebas, si son pruebas que pueden recibirse en un solo momento por sí mismas, se considera un plazo de 3 días para que aleguen lo que a su interés convenga y el órgano jurisdiccional estará en aptitud de emitir la sentencia que conforme a derecho corresponda. En tratándose de las pruebas que requieren de preparación, se tendrá que fijar alguna audiencia incidental dentro del plazo que establece la ley para que estas pruebas sean recibidas y agotada la fase de la recepción de las pruebas, se pasará a la fase de alegatos y el órgano jurisdiccional tendrá la obligación
de emitir la sentencia. Aquí, respecto al dictado de la sentencia, dentro de los incidentes hay dos peculiaridades específicas o dos peculiaridades especiales. La propia norma nos señala que la sentencia se tendrá que emitir en el mismo momento en que se lleve a cabo la audiencia incidental. Sin embargo, nos damos cuenta que también la propia legislación otorga al juzgador un plazo prudente para que pueda emitir la sentencia ya sea incidental o definitoria. Entonces, el juzgador por cualquiera de las dos opciones dentro del plazo que le establece la norma, sin que se vulnere ninguno de los derechos esenciales o procesales de las partes. Vamos a ver aquí entonces, retomando nuestro tema sobre los incidentes, el incidente sobre el nombramiento y remoción de tutores. ¿Por qué hablamos del incidente sobre el nombramiento de tutores? Ya lo señalamos, dentro de la fase de delación de la sucesión, el órgano jurisdiccional tendrá que ser cuidadoso en llevar a cabo todos aquellos actos necesarios, primero para la protección de los derechos del fallecido y segundo para la protección de todas aquellas personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. Esencialmente, lo reiteramos, las niñas, niños y adolescentes o aquellos que se encuentren en estado de interdicción o quienes no tengan la capacidad por sí mismos para hacer expresa su voluntad. Dentro de este momento también hablamos del incidente de remoción de tutores. Una vez que se haya hecho la designación de un tutor especial, este tendrá que cumplir con las obligaciones que le imponga la norma en defensa de los derechos de su representado. Cuando el tutor no cumple debidamente o existe alguna causa que lo pueda limitar para que su representación sea objetiva, puede ser removido mediante un incidente. Vamos a ver otro de los incidentes que se dan dentro de la primera fase de las sucesiones, el incidente sobre la validez del testamento. Los testamentos son actos unilaterales, actos de voluntad en los que una persona expresa de forma libre y detallada quiénes son aquellas personas que van a recibir su patrimonio después de su fallecimiento. Sin embargo, nos damos cuenta que en muchas de las ocasiones el acto de la designación de herederos dentro de las sucesiones testamentarias, al haberse emitido un testamento, contiene ciertos vicios que son generados en una gran parte por los señores notarios que no tienen en muchas de las ocasiones el cuidado de atender los requerimientos que les establece la propia norma para que el testamento surta su plena validez, que este testamento no pueda ser afectado después de que se ha emitido la voluntad del autor de la sucesión. Estos vicios que se contienen en el testamento puede ser la falta de capacidad del testador, la falta de formalidades que la ley le impone al acto de realizar un testamento, o la imposibilidad de haber sido el autor de la herencia quien dictó la disposición testamentaria. Muchas veces recordemos que se da la suplantación de personas. Esta suplantación de personas es muy común, por tanto, no puede considerarse válida la designación testamentaria. Recuerden que el acto de testamentario es un acto personal que no puede ser transferible, que es único,
que no puede ser delegada la voluntad de una persona para que otra disponga sobre sus bienes, ni aun tratándose de aquellos actos que se contengan en un mandato, ya sea el mandato con las características más amplias para ejercer actos de dominio. Ese mandato para ejercer actos de dominio tiene la peculiaridad que el mandatario puede disponer de los bienes de la persona que lo está otorgando, pero en ningún momento le otorga la facultad para que este mandatario pueda realizar el testamento. Estas son de las primeras cuestiones que tenemos que atender dentro de las sucesiones. Cuestiones incidentales que se dan dentro de las sucesiones es la capacidad legal para heredar. Recordemos que la ley nos establece las condicionantes que tiene que cumplir una persona para entrar a la herencia, aun y cuando en tratándose de las sucesiones legítimas tenga el vínculo de parentesco por consanguinidad. Si la persona quien tiene derecho a la herencia cometió algún delito contra el autor de la sucesión, para que que pueda afectar de forma grave su patrimonio o que pudiera haber incluso causado la muerte del autor de la sucesión, pierde su capacidad para heredar. Todos estos aspectos tendrán que ser ventilados mediante una incidencia. También vamos a ver aquí la prelación de derechos sobre la herencia. Recordemos que tratándose de los bienes, se puede dar en todo momento, de los bienes que se encuentran en pugna por alguna circunstancia de carácter jurídico, puede darse la prelación de derechos. Esta prelación de derechos está establecida debidamente en la ley. ¿Quiénes son los que primero tienen derecho a heredar? Los descendientes, el cónyuge, los familiares en línea recta colaterales hasta el cuarto grado, y el concubino o la concubina, y la beneficencia pública. Aquí este momento de la historia es bastante trascendental porque nos encontramos en una evolución dentro de nuestro sistema jurídico en el que se están incorporando nuevas figuras al derecho de familia. Recordemos que se está tutelando de forma amplia la equidad y la igualdad de género, lo que ha permitido, sobre todo en la legislación de la Ciudad de México, en un primer momento que surge el contrato de sociedades en convivencias. Este contrato de sociedades en convivencias era equiparable al matrimonio. Sin embargo, ya la propia legislación de la Ciudad de México es más amplia en su concepto de matrimonio y establece que el matrimonio es la unión de dos personas. Ya no lo ciña la unión de un hombre y una mujer, sino ya establece que el matrimonio es la unión de dos personas. Entonces ya puede haber matrimonios de hombre, hombre y mujer que también tienen derecho a la sucesión, y que obviamente por los estigmas que tenemos nosotros generados a través del tiempo pueden ser discutidos dentro de la primera fase sobre la capacidad para heredar. Recordemos también que al permitir la ley esta circunstancia, obviamente es también permisible la unión libre de dos personas sin que hayan celebrado contrato de matrimonio y que permanezcan unidos como si se trataran de esposos. Ya lo señalamos anteriormente, puede ser hombre, hombre o mujer, mujer. Entonces también dentro de esta circunstancia podrían entrar dentro de la sucesión, acreditando necesariamente que esa unión se llevó a cabo de hecho y que tiene la finalidad de hacerse pasar
como si fueran esposos por haber tenido una vida común y que hayan sido así reconocidos por la sociedad. Aquí es un poco complejo, hay que tomar en consideración que nosotros nos encontramos dentro del Estado de México y la propia legislación civil en sus apartados generales nos establece que ningún juez puede negarse a conocer de un asunto ni aún invocando la ausencia de normas. También es considerada el acceso a la administración de justicia ya como un derecho fundamental, como un derecho humano que tenemos que seguir bajo estados en conocer esas controversias específicas que se van generando momento a momento. Entonces, hasta aquí vamos con la primera fase de la sucesión, que es una de las más importantes, porque recordemos que si tenemos un procedimiento sano desde un inicio, vamos a llegar a una sentencia a buen término, sin que sin que el proceso pueda ser afectado dentro de su curso y se cumpla dentro de los plazos y condiciones que establece la ley. Vamos a pasar a la siguiente fase, que es una de las más importantes dentro del aspecto de las sucesiones, la fase de inventario y avalúo. Esta fase de inventario y avalúo tiene una trascendencia tal que ella es el punto de partida para poder determinar la distribución de la totalidad de los bienes del autor de la herencia. ¿Quién tiene la obligación de dar inicio a la subsecuente? Después de la fase de la delación, que ya lo señalamos, se concluye con el auto declarativo de herederos o con la junta de herederos en la que se reconoce la validez del testamento. En este momento el órgano jurisdiccional tendrá también la obligación de hacerle saber al albacea sobre su nombramiento y las condicionantes que le haya puesto el autor de la sucesión, o si no existe condicionantes, las garantías que tenga que otorgar para que se lleve de forma adecuada la transmisión de los bienes del autor de la herencia. Dentro de las sucesiones intestamentarias, especificamos que se dicta un auto declarativo de herederos donde se hace el reconocimiento de quiénes son los que tienen el derecho a la sucesión y se fija una fecha para que de forma conjunta todos aquellos que hayan sido reconocidos como herederos legítimos puedan hacer la determinación de quién es la persona que ejercerá el cargo de albacea. Recordemos que para que se ejerza el cargo de albacea no necesariamente tiene que ser uno de los herederos, puede ser una persona extraña si todos los herederos se encuentran conformes en que él sea el albacea. Si los herederos de común acuerdo no llegan al consenso de quién es la persona que tenga que ejercer el cargo de albacea, el órgano jurisdiccional lo determinará tomando preferentemente como punto de partida para poder dictaminar la resolución de quién es quien deba llevar a cabo el ejercicio de albacea, las porciones hereditarias que corresponden a cada heredero. Recordemos que es importante que se tome en cuenta que los votos no se consideran por el número de personas, sino se consideran por la porción hereditaria que a cada persona le puede corresponder.
Una vez llevada a cabo la junta de herederos, en ese momento se hará conocer al albacea de la sucesión el encargo que le fue conferido y el propio órgano jurisdiccional de igual forma hará la determinación si lo exime de otorgar alguna garantía o éste tiene que otorgar alguna garantía para que el manejo del caudal hereditario sea el adecuado. En este sentido, una vez que se ha llevado a cabo esta determinación, el albacea es quien tiene la representación de la sucesión. Ya no nada más tiene la representación del fallecido, sino tiene la representación del fallecido y de los herederos reconocidos o de los herederos instituidos, que son las personas que la legitimación causan en las sucesiones. Una vez llevado a cabo este análisis, vamos a ver que el albacea tendrá la obligación de llevar a cabo el inventario y avalúo. Esta fase del inventario y avalúo en sí es bastante compleja. Tendrá que llevar a cabo la relatoría singularizada de cada uno de los bienes que conforman la masa hereditaria y, de ser posible, acreditar su existencia en favor del autor de la herencia. En muchas de las ocasiones esto es un acto bastante complejo, sin embargo, la propia norma le otorga al albacea las facultades necesarias para que, en ejercicio del cargo que está llevando a cabo, que por cierto es un cargo de interés social que tiene que ser cumplido, pueda ejercer todas aquellas acciones necesarias correspondientes, ya sea para la incorporación de los bienes a la sucesión o para la acreditación de la existencia de los bienes. Un avalúo real, un avalúo correcto sobre todos aquellos bienes que se incorporen al acervo hereditario, que haya señalado que correspondieron al autor de la sucesión. Estos dos puntos de partida de la segunda fase de inventario y avalúo nos dan motivo también a cierto tipo de incidencias. Una de las incidencias que encontramos es la de oposición al inventario y avalúo, cuando los herederos consideran que el inventario, perdón, de la posición al inventario, cuando los herederos consideran que los bienes que se están incorporando a la segunda fase de la sucesión no son la totalidad de los bienes, o que se están tratando de incorporar otros bienes que no pertenecieron al autor de la herencia. También con el avalúo nos percatamos que en muchas de las ocasiones puede darse el supuesto que el albacea pretenda que a estos se les otorgue un valor menor al que en realidad tienen, por obvias cuestiones, para tratar de obtener un beneficio propio, para tratar de que los herederos se vean disminuidos en su derecho de recibir el valor al momento de la repartición de la sucesión, o para evitar impuestos. Entonces, esta circunstancia de que el avalúo no se lleve a cabo de forma correcta también nos da motivo para que se genere una incidencia, ya sea de forma específica al inventario o al avalúo, o pueda ser de forma conjunta al inventario y al avalúo. Fase también podemos encontrar otras incidencias, el incidente de incorporación de bienes. Cuando el albacea no cumple de forma adecuada con la formulación del inventario y avalúo, todos aquellos que hayan sido reconocidos con derecho a la herencia tendrán la posibilidad de señalarle al órgano jurisdiccional que el albacea ha sido omiso en hacer la designación de
algunos bienes y mediante un acto incidental podrán incorporarlos al inventario para que una vez que se haya determinado su incorporación, se lleve a cabo el avalúo correspondiente. También dentro de esta fase de las sucesiones nos damos cuenta que, como ya lo habíamos mencionado en muchas de las ocasiones, el albacea pretende que se incorporen bienes que no pertenecieron al autor de la sucesión. En este caso también puede promoverse el incidente de exclusión de bienes, donde tendrá que demostrarse que estos bienes no pertenecieron al autor de la sucesión, sin que este incidente de exclusión de bienes haga nugatorio el derecho a todos aquellos terceros que se vean afectados en su patrimonio. Es decir, no necesariamente tendrá que agotarse el incidente de exclusión de bienes, sino también habría cabida a las tercerías excluyentes de dominio. También habría cabida a las tercerías coadyuvantes o a las tercerías preferentes. Esto es importante que se tenga conocimiento que estas figuras tienen que ser incorporadas necesariamente en la segunda fase de inventario y avalúo. Estas cuestiones no pueden ser ventiladas dentro de la primera fase de la delación porque aún no se conoce cuáles son los bienes que tuvo el autor de la herencia. Por eso es hasta la segunda fase donde se dan este tipo de cuestiones que son aspectos trascendentales. Vamos a ver la tercera fase de administración y rendición de cuentas. En la fase de administración y rendición de cuentas se contendrá todo lo relativo a la administración, a las cuentas, a su glosa y a su calificación. El albacea tendrá la ineludible obligación de hacer del conocimiento del órgano jurisdiccional todo aquello relativo a la existencia de los bienes del autor de la herencia desde el momento en que éste entra en su encargo. Obviamente tiene las facultades de llevar a cabo los actos de administración, tendrá que rendir las cuentas que produzca el patrimonio del autor de la herencia, tendrá que señalar de forma específica cómo se van glosando esas cuentas y tendrá la obligación de llevar a cabo la calificación de la administración. La administración se da en dos vertientes, una administración temporal y la administración definitiva. Entonces, se puede rendir la administración temporal de los bienes del autor de la herencia hasta en tanto se apruebe la tercera fase de administración y rendición de cuentas con un acto de administración sobre los bienes de la herencia. Perdón, ¿alguien quiere participar? Escuché. ¿O se les activó algún micrófono? Si hay alguna participación que se vaya dando dentro del curso de la charla, la podemos dilucidar también en ese momento sin que violentemos ninguna de las disposiciones que establecieron para la exposición. No vamos a ver cómo se llevan a cabo la administración de bienes, de administración y memorias, los gastos funerarios causados en la enfermedad del autor de la sucesión y que hayan motivado su muerte. En segundo lugar, se pagarán los gastos de conservación y administración de patrimonio, así como los créditos alimenticios. En tercer lugar, se pagarán las deudas hereditarias contraídas por el autor de la sucesión. Aquí nos detenemos en
en este primer momento porque surge las incidencias correspondientes a la administración de cuentas, donde los herederos legítimamente reconocidos pueden hacer el señalamiento que el autor de que el albacea está haciendo dispendio de los recursos que producen los bienes de la herencia, o que esa rendición de cuentas no es la adecuada, que faltan cantidades por incorporarse, o incluso que puede darse el supuesto de que sobren cantidades. Recuerden que el albacea tendrá que responder únicamente de su negligencia o dolo cuando se afecten de forma grave el patrimonio del autor de la herencia, pero bajo ningún contexto el albacea tendrá que responder de las obligaciones que haya generado el autor de la sucesión. Entonces aquí es donde puede darse el primer momento del incidente a la oposición de la administración de los bienes que el albacea tenga en su encargo. También vamos a ver que estamos señalando, conforme lo establece la ley, una preferencia o una prelación de pagos. El albacea tendrá necesariamente que ceñirse a esas disposiciones que establece la norma y no realizar el pago de una cantidad que no está dentro del rango de permisibilidad que le da la norma. Es decir, el albacea no podrá tomar la determinación de pagar un crédito en particular contraído por el autor de la herencia contra el pago de los alimentos. ¿Por qué? Porque la propia ley establece que los alimentos son prioritarios, que son de orden público, que son de primera necesidad. Entonces nos damos cuenta que si la albacea está tomando esas determinaciones, se puede llevar a cabo un incidente respecto de la forma en que la albacea está llevando a cabo la administración de los bienes. También en este momento nos damos cuenta que surge el incidente de venta de los bienes del autor de la herencia. Cuando existe causa urgente que tengan que ser pagadas alguna de las obligaciones del autor de la sucesión, mediante un incidente el órgano jurisdiccional podrá llevar a cabo la determinación de que se venda una parte o la totalidad de los bienes para que con esto se afronten las obligaciones que contrajo el autor de la herencia. Aquí con esto agotamos las incidencias que se dan en las primeras tres fases. Sin embargo, nos damos cuenta también que el albacea tiene una responsabilidad bastante amplia, una responsabilidad que le otorga la ley, y que al haber asumido el compromiso de llevar a cabo la representación del autor de la sucesión y de los herederos legítimamente reconocidos, tiene la ineludible obligación de cumplir con todas aquellas exigencias que le impone la norma, es decir, la adecuada formulación del inventario y avalúo, la adecuada formulación de la rendición y administración de cuentas y la partición de la herencia. Vamos al último momento de la sucesión, que es la partición de la herencia, cuando el albacea de forma singularizada tiene que hacer una propuesta ante el órgano jurisdiccional de cómo se llevará a cabo la distribución de los bienes que conformen el acervo hereditario. Esta distribución de los bienes que conformen el acervo hereditario también puede ser incidente si alguno de los legitimados dentro de los herederos legítimamente reconocidos en la asociación no se encuentra conforme con las porciones que la albacea está señalando, si estas son mayores o son menores entre unos y otros, si se está beneficiando
más a un heredero que a otro, si se está afectando algún derecho de los menores o de los incapaces, tendrán que hacerlo valer mediante la incidencia correspondiente para que el órgano jurisdiccional obligue al albacea a ceñir su proyecto de partición de los bienes a los términos que específicamente le señala la norma. Entonces, volvemos a lo que platicamos en un momento, hace un momento en que la albacea tiene una de las obligaciones más importantes dentro del proceso sucesorio y tiene que cumplirlas ineludiblemente. No tiene excusa para cumplirlas. Si la albacea no cumple con las obligaciones o se excede o se limita en el cumplimiento de estas obligaciones, podrá ser removido de su encargo mediante la incidencia correspondiente. Este incidente de remoción de albacea puede darse desde el momento mismo en que se lleve a cabo su aceptación y protesta por considerar los herederos legitimados que tiene algún impedimento para ejercer el cargo. Recuerden que la propia norma nos establece ciertas personas que están impedidas para entrar en el cargo de albacea, los juzgadores, los militares en servicio activo, aquellos que tengan más de 60 años de edad, etcétera. Nos da un catálogo preciso a la ley de quiénes son las personas que están impedidas para llevar a cabo el encargo del albaceado. Entonces, si se pretende contradecir se pretende limitar el ejercicio del albacea, tendrá que llevarse a cabo mediante la acción incidental correspondiente. Entonces, si nos damos cuenta, el proceso sucesorio tiene muchas complejidades que no las abordamos en este momento porque la plática se ciñe básicamente en señalar de forma específica cuáles son las incidencias que se pueden dar para ir depurando el proceso sucesorio, sin que ello implique que también pueda darse otro tipo de incidencias. Mi inquietud más que nada fue tocar las incidencias más importantes que he visto en el ejercicio de mi carrera jurisdiccional que se dan y que no saben ventilarse de forma adecuada o en los momentos correspondientes y que de alguna forma limitan que la sucesión llegue a término dentro de los plazos y condiciones que establece la ley, alargando de forma tal el proceso sucesorio que en muchas de las ocasiones los herederos legitimados no llegan a ver la transmisión de los bienes ni se llega a concretar la voluntad del autor de la herencia porque estos van falleciendo y tienen que entrar a la sucesión los descendientes de los herederos, que es de lo que se trata de evitar, de llevar a cabo un proceso sucesorio lo más puro posible, que sea lo menos plagado de vicios. Esta es la inquietud de haber propuesto este tema. Con esto concluyo mi participación. Quedo abierto para los cuestionamientos que quieran formular y espero que haya satisfecho sus expectativas. Gracias. Agradecemos al maestro en Derecho y secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Familiar de Nezahualcóyotl, Gerardo Diosdado Maldonado, por su ponencia en este tema, las incidencias dentro del procedimiento sucesorio. Si alguien tiene alguna duda, cuestionamiento respecto a este tema, es el momento de levantar la mano, de activar su micrófono, si así lo desean, para realizar su cuestionamiento o escribirlo en el chat y en el orden en que vayan apareciendo le daremos lectura. Buenas tardes, doctor. Soy Miriam Hernández. Nada más tengo una duda. Bueno, fue muy claro en toda su explicación y la verdad es que a mí sí me quedaron varios puntos claros, pero en lo particular usted tocaba al final de la exposición un punto que a mí me llamó la atención.
los juicios sucesorios intestamentarios que se van prolongando de descendientes toda vez de que van falleciendo los herederos originales, pues esto sí se da mucho en la práctica, inclusive al menos yo aquí en Cuautla, Morelos, me he percatado de un asunto que está desde el 66, o sea, muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido, y la verdad que sí deja como que un trasfondo, porque como refiere, no lo pudieron disfrutar los herederos originales, pero sí los que han continuado y aún así continúan en disputas, y que bueno, al final como usted refería al principio, decía que son la transmisión de los bienes para que se maten herederos. Entonces, sí deja así como que bastantes puntos en donde se podrían tramitar todos estos tipos de incidencias que van pasando en el juicio. Para mí, la verdad, sí fue muy provechosa su exposición, doctor, y gracias por la participación y además por habernos permitido ingresar a esta conferencia o sistema que se realizó, pero para efecto de dejar muy en claro este tipo de situaciones. En lo particular, yo me desempeño como agente del Ministerio Público y la verdad es que sí, cuando estamos adscritos a juzgados familiares, sí se dan mucho este tipo de incidencias en relación a los menores, a los ausentes, a los incapaces, y que sí pudiera dilucidar varios de los puntos que a veces sí se dan como focales. Nada más, en una cuestión que yo sí vi en un asunto familiar, me llamó la atención que que la esposa ya se había divorciado, pero como no había sido inscrito su divorcio en registro civil, aun cuando ya había la sentencia definitiva, se tomó como consideración de la juez, pues que obviamente iba a ser, la declaró coheredera. Esa es una pregunta. ¿Cuál sería un incidente que pudiera interponerse en ese sentido? Gracias. Pues, la falta de legitimación, recuerden que señalamos dentro de la primera fase de la relación que es muy común que se den este tipo de cuestiones. La esposa tiene derecho a la herencia. Sin embargo, si ya se disolvió el vínculo matrimonial, ya no existe la relación de filiación que la unía con el autor de la herencia. Entonces, desde el momento en que se lleva a cabo la sentencia de divorcio, pierde el derecho para suceder al esposo o a la esposa. Obviamente no tiene la legitimación para acceder a la herencia y no implica el hecho que no se haya llevado a cabo la anotación oportuna de la sentencia de divorcio, que su derecho se extienda más allá. Recordemos que simple y sencillamente las anotaciones tanto en el registro civil en este aspecto como en el registro público de la propiedad es para que surtan efectos contra terceros. Sin embargo, esta falta de anotación de la sentencia de divorcio y por obvio la anotación marginal en el acta de defunción del autor de la herencia produjo el error inducido hacia el órgano jurisdiccional para que éste le reconociera su derecho a la sucesión, pero ahí, como lo señalamos, los herederos tienen la oportunidad de contradecir ese derecho mediante la incidencia, comparecer a la herencia. Tenemos un comentario en el chat de Mario González Sánchez que nos comenta: excelente ponencia, doctor Diosdado. Y a continuación, Fabiola Flores tiene una pregunta. Gracias, su señoría, muy buenas tardes. La verdad es que quiero felicitarlo por la claridad de su exposición. Hizo usted que yo recordara mi fecha de estudiante de licenciatura, porque bueno, sigo estudiando a la fecha. Sin embargo, pues bueno, confieso que no estoy muy familiarizada con esta materia. Yo me he dedicado más a otro tipo de materias, por lo cual, pues la verdad a mí me quedaron bastantes dudas.
Pero primero quisiera pedirle si nos pudiera compartir de su experiencia algún asunto que haya sido un gran reto para usted, que se haya convertido en una situación compleja. Ese sería, o divido mi participación primero en esa. Y la segunda, pues bueno, el comentario o la anécdota que les voy a platicar, ¿no? Hace algunas semanas yo escuchaba que una actriz de nombre Shari Sid había vivido 5 años con su pareja y pues bueno, había fallecido por cuestiones de, me parece que un asesinato o algo así. Y bueno, la nota que yo leí decía que los padres de esta persona, este caballero, no la reconocían como concubina. Entonces, bueno, la verdad yo no, en ese momento yo solo, pues me pregunté, ¿no? Bueno, ¿qué peso tiene esa manifestación de los padres de esa persona finada, ¿no? Para efectos de declarar, pues en este caso, la capacidad legal para heredar que usted mencionaba, ¿no? Porque yo entendería, digo, de la experiencia que yo he tenido, la poca experiencia que he tenido en esta materia, pues que la forma de acreditar la capacidad legal para heredar de una concubina, pues es mediante la testimonial, ¿no? Pero, ¿qué tanto peso tiene esas declaraciones del padre del finado? Esa sería mi segunda pregunta, ¿no? Y mi tercer pregunta, un poco complementando lo que nos decía la compañera Miriam, yo he notado que hay mucha problemática en los menores con discapacidad. Eh, Cuestiones legales, ¿no? O sea, como que no, me parece que no están perfectamente bien tutelados los derechos. Entonces, mi tercer apartado en mi participación es preguntarle si yo estoy certera o más bien en su opinión como juzgador, si esto es certero, si la ley realmente permite una amplitud para tutelar los derechos de los menores con discapacidad o qué le faltaría para esta materia precisamente de sucesiones. Gracias. Gracias. Por cuanto al primer punto, pues experiencias de sucesiones complejas he vivido muchas, donde lo señalaba yo en gran parte por el desconocimiento de cómo llevarse a cabo el proceso sucesorio y por desconocimiento de las incidencias que se tengan que oponer en sus momentos precisos, se prolongan no nada más las sucesiones intestamentarias, sino también las testamentarias. Recordemos que la sucesión intestamentaria y la testamentaria se empatan a partir de la segunda fase. Es decir, todas las sucesiones tienen que tener la fase de inventario y avalúo, la fase de administración y rendición de cuentas y la fase de la partición de la herencia, salvo en el supuesto en que sea único y universal heredero, se pueden omitir la tercera y la cuarta fase para que el juzgador emita su resolución de forma inmediata, porque no hay quien tenga que rendir cuentas, no hay quien tenga que rendir administración, ya que la totalidad de los bienes quedará a su favor. En cuanto a la segunda pregunta, pues, analizamos lo que es el concubinato, porque hablamos de, cuando nosotros nos enfocamos en la ilicitud, vemos la palabra de la ilicitud como una contravención al orden penal. Sin embargo, si hacemos un análisis complejo, un análisis amplio de la ilicitud es todo aquello que contraviene un ordenamiento o una disposición legal, todo aquello que contraviene una norma. Entonces, yo establezco que pero ese es criterio personal, es análisis propio. Lo asumo como mi responsabilidad. Por eso te señalo que yo establezco que el concubinato es una relación ilícita porque está contemplado el matrimonio. Sin embargo, independientemente de que
la unión se permita, de hecho, está violentando una norma que es la de la celebración del acto del matrimonio. Y el simple hecho de ser un acto ilícito no lo priva de sus derechos, aun y cuando es un acto ilícito que no está contemplado por la norma, la propia casuística, el propio desarrollo de la sociedad la ha ido teniendo inmersa en mayor amplitud de sus derechos. Primero se le dio derecho a los alimentos, después se le tuteló el derecho a la herencia, ahora se le tutela también el derecho a la compensación de los bienes, que es una nueva figura que ha surgido dentro del derecho de quienes tienen la posibilidad de contradecir o de determinar la eficacia sobre la existencia del concubinato no son los familiares, es el órgano jurisdiccional quien tendrá que valorar la existencia del concubinato. ¿Cómo se tendrá que llevar a cabo? Mediante un acto judicial de reconocimiento de la relación de concubinato. Tenemos que en muchas de las ocasiones los notarios, en un extremo ejercicio de las facultades que la ley les otorgan, llevan a cabo estos actos de reconocimiento. Sin embargo, estos actos de reconocimiento no tienen la eficacia suficiente para acreditar la existencia del concubinato o de muchos otros actos, porque son actos unilaterales, contrario a lo que sucede con las determinaciones o los procedimientos judiciales no contenciosos, que al ser llevados a cabo ante un juzgador, el propio juzgador tiene la obligación de llamar a todos aquellos que se vean o puedan verse afectados con el procedimiento judicial no contencioso, en este caso el de reconocimiento del concubinato, lo que le da una fuerza amplia a las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional, porque se agotó de forma debida el derecho de contradicción. No se está violentando ningún derecho fundamental de las partes. Por cuanto a la segunda pregunta, por cuanto a la tercera pregunta, me perdí. ¿Nada más me recuerdas el punto exacto? Claro. Yo le comentaba que, bueno, la materia en la que yo me desempeño, que es la materia electoral, por eso yo le comentaba que no estoy familiarizada con estos temas, en realidad estoy recordando. Yo he notado que en general el marco jurídico que existe para los menores con discapacidad es muy acotado. Apenas recientemente se han estado aprobando, derivado de la reforma al artículo 1 constitucional, leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, mi pregunta concreta era si en su opinión como administrador de justicia, usted observa que en el marco jurídico civil falte algo para tutelar realmente los derechos de los menores con discapacidad en este ámbito en el cual usted es experto de sucesiones. Aquí podemos hablar de dos cuestiones que son fundamentales. Por el simple hecho de no haber adquirido la mayoría de edad, los niños, niñas y adolescentes se encuentran en la limitación para poder ejercer por sí mismos las acciones que sean correspondientes en tutela de sus derechos. Tendrán que ser patria potestad o por el tutor. Hablamos de los menores con capacidades diferentes, que es el término adecuado. No se habla de discapacidades, todos tenemos capacidades de alguna forma, se les ha determinado como menores con capacidades diferentes. El Estado mexicano desde hace mucho tiempo ha tratado de ser cauto en la tutela de los derechos de los niños. Para esto se firmó el Pacto Convencional sobre los derechos de los niños. Ahí es donde en un primer momento se encuentran consagrados todos aquellos aspectos que tienen relevancia por principio de cuentas con la minoría de edad.
En segundo lugar, las capacidades diferentes de un niño se encuentran debidamente legitimadas, máxime en este momento que se incorporaron al artículo primero constitucional. También recordemos que en una de las recientes reformas, el artículo 17 de nuestro marco constitucional establece que el órgano jurisdiccional podrá omitir todos aquellos formulismos innecesarios que tiendan a retardar el proceso. Entonces, la tutela de los derechos de los niños con capacidades diferentes se encuentra bastante amplia. Se encuentra bastante amplia porque ya hay una serie de pactos internacionales que los contemplan desde diferentes aspectos, desde el aspecto personal, desde el aspecto laboral, desde el aspecto de salud, desde el aspecto de familia. Entonces, no para llevar a cabo un adecuado estudio de esos derechos tenemos que hacer un análisis sistemático. ¿A qué me refiero con este análisis sistemático? Que no debemos encuadrarnos a un solo cuerpo normativo, sino tendremos que atender nosotros a distintos cuerpos normativos para poderlos desentrañar. Y dentro de estos cuerpos normativos se encuentran los pactos internacionales de los que México es parte contratante y por ello está obligado a tutelarlos de forma amplia. Es lo que te puedo referir en cuanto a los niños con capacidades diferentes, que no tienen un estado de vulnerabilidad más amplio que aquellos niños que no las tienen. Se encuentran en el mismo rango de vulnerabilidad y sus derechos son preferentemente tutelados y se tiene la preocupación, se tiene el cuidado necesario para que en cuanto nosotros lo advirtamos, procuramos darles la posibilidad o guiarlos incluso para que tengan una adecuada defensa procesal. Aquí en el foro vi hace rato al maestro Juan Romero Vallejo, al maestro Elías, está también con nosotros el maestro José Luis Flores, que no me dejarán mentir en ese aspecto. Tratamos de ser cuidadosos en esas circunstancias. Espero haber contestado sus... Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Hace unos momentos me quedé reflexionando en el momento que decía que los menores tienen obviamente un tutor que los va a representar. También tomando en cuenta que usted refería que hay impedimentos para hacer los representantes de la asociación, perdón, se me fue la palabra, la denominación. Los albaceas. Perdón, gracias. Decía que las personas mayores de 60 años no pueden ser albacea. Y Exacto. decía, a excepción de cuando sean herederos universales. Sí. La limitación que establece la norma como excepción para desempeñar el cargo de albacea de aquellos que tengan más de 60 años es por la atención y el cuidado que se debe dar al grupo en estado de vulnerabilidad que conforman los adultos mayores. El tener los 60 años de edad te limita para ejercer de forma adecuada el cargo de albacea cuando tienes la capacidad suficiente de querer y entender y tienes la posibilidad de llevar a cabo la movilización necesaria para ejercer todos aquellos actos que al encargo del albaceazgo tengan que llevarse. Es decir, tú puedes moverte, si tienes 60, 70 años y puedes moverte libremente, si no has perdido tu capacidad de entender, si no has perdido tu capacidad de expresarte, no necesariamente tendrás que ser limitado para el encargo de albacea. Para eso tendrá que llevarse a cabo la incidencia correspondiente. En este sentido también referías en tu cuestionamiento cuando se trata del único y universal heredero. Esta es una circunstancia específica, una circunstancia especial que tutela la norma
y que provoca un trámite sumario de las sucesiones, ya sea testamentaria o intestamentaria. Cuando se es único y universal heredero, puedes ejercer el cargo de albacea. No necesariamente tendrás que rendir cuentas y llevar a cabo la rendición de cuentas y administración de bienes. ¿Por qué? Porque van a quedar a tu favor. No necesariamente tendrás que llevar a cabo un proyecto de partición, porque ese proyecto de partición resulta ocioso al haberse determinado que eres único y universal heredero. La transmisión de la totalidad de los bienes que conforman el acervo hereditario quedará en tu favor. Por eso se permite también que en tratándose de este tipo de sucesiones no haya limitación para el encargo de albacea, porque desde el momento en que se lleva a cabo la formulación de la segunda sección, podemos omitir la tercera y la cuarta sección para irnos directamente al dictado de la sentencia. Espero haber contestado tu inquietud. Sí, muchas gracias. Agradeciendo una vez más la exposición del maestro en Derecho Gerardo Diosdado Maldonado, cedemos la palabra al titular de este espacio, el maestro en Derecho y en Docencia en Desarrollo de Competencias, José Luis Flores González. Decía que quisiera hacer dos comentarios que a la vez son preguntas sobre la brillante exposición del maestro en Derecho Gerardo Diosdado Maldonado. En cuanto a la situación que decía la compañera de que se declaró heredera a una esposa, no obstante que ya había sido decretado el divorcio y solo faltaba la anotación en el acta del oficial de registro civil, en mi opinión, no sé qué opine usted, no es necesaria una incidencia. Ahí bastaría recurrir el auto declarativo de herederos que reconoce como heredera a esa persona, y el tribunal de alzada tendría que determinar si es heredera o no, o si es válido o no la disolución del vínculo matrimonial. Ese es mi punto de vista, y a la vez pregunta, ¿usted qué opina al respecto? Y hay otro asunto que se me fue ahorita la idea, que decía usted que también era una incidencia, y yo pienso que tampoco es una incidencia ahí, porque ahí sería impugnar la determinación que toma en cuenta el aspecto relativo. Era de la concubina. Y era de la concubina igual, o sea, se debe demostrar la existencia del concubinato en un procedimiento controvertido, y con base en la resolución que declare el concubinato, acudir a la sucesión para que se le declare o no heredera. Y si no se le declara heredera por concubina, impugnar. Pues ese es mi punto de vista, que no todo es incidencia, porque de acuerdo con el sistema impugnativo y procesal, hay medios de defensa y hay recursos. Los medios de defensa son precisamente las incidencias, cuestiones accesorias a lo principal que deben resolverse internamente o interinamente, pero las impugnaciones que vulneren un derecho son impugnables, y en ese caso, si se reconoce como un heredero a alguien que no lo es por las razones que se han expresado, pues será impugnable a través de la apelación. Nuestro Código Procesal Civil establece que el auto declarativo es apelable en efecto no suspensivo, y la otra cuestión sería igual. O sea, no todo es materia de incidencia. Ese es mi punto de vista, no sé cuál es su opinión. ¿Su opinión? Todas las determinaciones de los órganos jurisdiccionales son combatibles, ya sean mediante el recurso de revocación o el recurso de apelación. El auto declarativo de herederos es apelable, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación. Sin embargo, cuando el auto declarativo de herederos no es impugnado mediante el recurso ordinario de defensa, que es la apelación, y ha transcurrido el tiempo que la ley establece para que pueda ser interpuesto este recurso,
queda a salvo también la cuestión de la incidencia. No se pierde el derecho para contravenir la falta de legitimación mediante la incidencia correspondiente. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Son las cuestiones incidentales que pueden darse, no necesariamente que deben darse. Si el acto declarativo no es impugnado y se reconoce que la esposa que ya se ha divorciado, o que la concubina que no ha acreditado su concubinato no fue combatido mediante el recurso ordinario de defensa, puede llevarse a cabo mediante una incidencia. No es una cuestión limitativa que haya transcurrido ese tiempo sin que se pierda el derecho para contradecirlo, para combatirlo, porque en todo caso, al momento de emitirse la sentencia definitiva sobre adjudicación de bienes y que ésta pueda lo pueda el tribunal colegiado en tratándose de la reposición del amparo, lo que provocaría sería una reposición del procedimiento y un alargamiento del acceso a la administración de justicia pronta y expedita. Ese es mi punto de vista, maestro. Pienso que también tendría derecho la concubina a la acción de petición de herencia, ¿no? Sí. Bueno, pero la acción de petición de herencia es otra acción distinta. Ya la acción de petición de herencia necesariamente tiene que caer en la sucesión. Se tramita en procedimiento distinto, pero necesariamente cuando se haga el reconocimiento del derecho hereditario tendrá que verse inmerso dentro de la sucesión. Son procesos que se ligan uno con otro, van entrelazados. La acción de petición de herencia deriva precisamente de la sucesión. Grego otorga el presente reconocimiento al maestro en Derecho Gerardo Diosdado Maldonado por su participación como ponente en las charlas jurídicas con el tema Las incidencias dentro del proceso sucesorio. Firma el de la voz, y este reconocimiento se le hará llegar en su oportunidad. Y le agradecemos infinitamente, maestro Gerardo Diosdado Maldonado, por su excelente exposición. La verdad que fue muy aleccionadora, porque hizo usted un balance general de lo que son las sucesiones en el Estado de México y las incidencias en particular. Gracias, maestro, por su participación. Pues gracias, ya nada más para despedirme de ustedes y agradecer la distinción que me hicieron para participar en este foro. Para mí es un honor poder compartir con ustedes algo de las experiencias adquiridas durante el ejercicio de la función jurisdiccional. Pues muchas gracias a todos y me despido de ustedes. Gracias. Muchas gracias al maestro Gerardo Diosdado Maldonado y a todos por su participación. Y para despedirnos, leemos los comentarios que nos faltaban, que están en el chat. Mario González Sánchez nos dice, excelente, bravo. Ana Berta Varela Córdoba, felicidades, maestro Diosdado. Erika Osornio, felicidades, maestro, saludos. Armando Romero Palma, muy buena exposición, felicidades. Alexa, gracias. Karina Flores, felicidades. Erika Osornio, gracias. Felipe García, felicidades, maestro Diosdado. Y así damos por concluida esta cuarta charla jurídica del canal Alter Ego. Recuerden que pueden posteriormente ver esta charla en nuestro canal de YouTube como Alter Ego, y también encuentran en Facebook la página del canal con el mismo nombre. Muchas gracias a todos por su presencia, al ponente, al maestro José Luis, y les deseamos una excelente tarde-noche.